Bueno, entonces como ya veníamos hablando del examen del estado mental, pues ya hemos pasado por distintos pasos. Primero es el estado de conciencia, segundo orientación, tercero porte y actitud, y hoy nos corresponde entonces empezar con psicomotricidad. Listo. Entonces, hoy vamos a ver por qué el movimiento es tan importante para poder identificar algunos signos y síntomas propios de distintas psicopatologías, ¿cierto? Muchas veces nosotros ignoramos o descuidamos mucho la motricidad del paciente, pero tenemos que entender que al final el movimiento es el resultado de un montón de procesos cognitivos que ocurren en nuestro cerebro, ¿cierto? Es el resultado de un montón de sinapsis y de interacción con neurotransmisores en nuestro cerebro. Por lo tanto, evaluar la motricidad puede ser un elemento clave para determinar signos, ¿sí? De posibles factores psicopatológicos. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Listo. Entonces, una gran invitación para todos es no descuiden la psicomotricidad, que es lo que vamos a trabajar hoy. Listo. Muy bien. Entonces, el cuarto paso del examen del estado mental, entonces, es la psicomotricidad. Vamos a empezar con algunos elementos importantes y es que en la psicomotricidad, obviamente, pues estamos viendo que hay una convergencia, ¿sí? Entre la psique, nuestra mente, y las acciones que realizamos. Es a través de la motricidad que logramos conectar precisamente esa psique con las acciones, con la conducta, ¿sí? Eh, un cuestionamiento que a mí me parece supremamente ilustrativo frente a estas situaciones, traten de imaginarse, por ejemplo, qué habría pasado si Albert Einstein, ¿sí? No hubiera llevado sus ideas, pues como todo lo que se pasaba por su cabeza, a palabras habladas, que es un resultado de la motricidad, ¿sí? O incluso a palabras escritas, que también es un acto psicomotor, ¿sí? Entonces, es un cuestionamiento importante en donde la motricidad sí juega un papel crucial en entender cómo funciona nuestra mente. Y obviamente, pues como lo que corresponde para nosotros, las características patológicas que podrían estar presentes en esa mente. Pero entonces cuando hablamos de psicomotricidad tenemos que hablar de un concepto clave, ¿sí? Y es el concepto de conación. Yo no sé si ustedes han escuchado esta palabra antes. La conación o esfuerzo mental para el movimiento o para la acción, ¿sí? Es crucial cuando estamos evaluando algunos trastornos o algunas patologías psiquiátricas, ¿sí? Listo. ¿Y por qué es crucial? Porque la conación hace referencia a, al lugar en donde, o la acción en nuestro cerebro, en donde nace el deseo de querer realizar un movimiento o una acción. Entonces, yo no sé si ustedes a veces han tenido contacto con alguien con trastorno depresivo, por ejemplo, con un trastorno depresivo, y es típico que esta persona le diga a uno, es que no me provoca ni pararme de la cama. Es un esfuerzo impresionante el que tengo que hacer para poder ir, así sea, ir a lavarme los dientes, ¿sí? Ese esfuerzo que le está costando, o sea, esa imposibilidad como de dar ese primer paso para poder moverse o realizar una acción, ese esfuerzo es el resultado de una alteración en la conación, ¿sí? Entonces, una conación sana es cuando yo perfectamente puedo tener, nace el deseo por ir a servirme un vaso de agua y voy sin ningún problema. El concepto que se ha utilizado por mucho tiempo como el concepto de pereza, pues que viene de por allá de la antigua Grecia, hace referencia a la falta de conación que podemos tener todos los seres humanos en nuestra vida cotidiana. Pero hemos visto que las personas cuando padecen alguna patología con síntomas agudos o con sintomatología crónica,
¿sí? Particularmente presentan una alteración significativa en los procesos conatorios, ¿sí? Y la pregunta que surge, y esto es importante tenerlo en cuenta, es ¿cuál es la importancia de la conación en nuestra vida cotidiana? Pues es fundamental, muchachos, porque si nosotros no podemos o tenemos dificultades para desear iniciar una acción, es muy difícil el proceso psicoterapéutico con un paciente, por ejemplo, ¿sí? Porque probablemente le va a costar mucho hacer las tareas que uno le va a poner, le va a costar mucho asistir a las citas, le va a costar muchísimo poder hablar con tranquilidad y con fluidez durante la consulta, ¿sí? Entonces, el proceso conatorio en nuestro cerebro es fundamental. Ahora, si nos vamos un poquito como a revisar anatomía de la conación, ustedes saben que hay algunas estructuras claves en la motricidad, ¿sí? Y obviamente pues está la corteza motora primaria, la corteza premotora, la corteza motora secundaria, los ganglios de la base, el cerebelo y obviamente pues todo lo que de las neuronas eferentes empiezan a generar en el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Entonces, todo este sistema es el sistema que permite yo decir voy a mover la mano para saludar. Yo necesito partir primero de una conación que la hemos encontrado, pues, o está asociada a la corteza motora secundaria. De ahí pasamos a todo el otro proceso que vamos a ver un poquito más adelante, pero es entender que el lóbulo frontal de nuestro cerebro es clave para la conación. Pero además en el lóbulo frontal, sobre todo en la parte más frontal de él, en la corteza prefrontal, está la función ejecutiva. Hay algunos teóricos que dicen que la conación también es una función ejecutiva, ¿sí? El poder desear realizar un movimiento, el poder desear realizar una acción, que para eso se necesita muchísima activación de la corteza prefrontal en cuanto a control inhibitorio, en cuanto a flexibilidad cognitiva, bueno, un montón de funciones ejecutivas que nos permiten operar ejecutivamente. ¿Listo? Pero bueno, ¿me siguen hasta ahí todos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces el segundo concepto dentro de la psicomotricidad, eso como que se paralizó, ya. El segundo concepto dentro de la psicomotricidad es la ejecución, ¿sí? Entonces, una cosa es desear realizar un movimiento, otra cosa es ejecutarlo y saber cuál es el paso a paso para de la ejecución. ¿Listo? Para eso, pues entonces tenemos la corteza premotora, tenemos los ganglios de la base y el cerebelo también influye un poco. Entonces, una cosa es desear realizar un movimiento, otra cosa es ejecutarlo, y esta diferencia es muy importante porque hay características semiológicas en algunos trastornos en donde está más alterada la conación y hay otros trastornos en donde está más alterada la ejecución, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. En la depresión es más común encontrar alteraciones en la conación, aunque también podemos llegar a alteraciones en la ejecución, pero es más común alteraciones en la conación, mientras que en el Parkinson, ¿sí? Pues la enfermedad de Parkinson tiene muchísimos más problemas es con la ejecución de ciertos movimientos por los temblores que se producen. Listo. Muy bien. Entonces, esa corteza motora primaria y la corteza premotora, entonces, ¿sí? Ustedes saben que en la estructura de la corteza motora primaria está lo que llamamos como el homúnculo motor, como esa representación que tenemos de todo nuestro cuerpo, ¿sí? En relación con el movimiento, ¿sí? Es decir, como toda la distribución de cómo nuestro cerebro está representado neurobiológicamente en cuanto a la motricidad. ¿Listo? Y esa planificación, ¿sí? Se da en la corteza motora primaria. Entonces, una cosa es desear, primer paso, conación. Y después pasamos a la ejecución. Pero dentro de la ejecución tenemos un paso muy importante que se da en la corteza motora primaria, que es la planeación del movimiento. Entonces, es decir, bueno, venga, para poder yo coger este vaso, ¿sí? Necesito estirar mi brazo, necesito cerrar mi mano,
tengo que acercarlo a mí porque si la orden es voy a tomar de este café, entonces necesito llevarlo a la boca, tengo que inclinar el vaso. Toda esa planeación en parte está a cargo la corteza motora primaria, ¿sí? Pero ahí no se queda. Necesitamos pulir más elementos de esa ejecución. Ese pulimiento, esa precisión, nos la permite elaborar los ganglios de la base, ¿sí? Ustedes ya saben cuáles son los ganglios de la base, ustedes ya vieron neuroanatomía, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues está el núcleo caudado, encontramos obviamente el estriado, acuérdense que es la unión entre el caudado y el putamen, ¿cierto? Tenemos el putamen y el globo pálido, ¿sí? Tenemos obviamente pues como los núcleos accumbens y todo eso está ahí arribita de los famosos tálamos, ¿sí? Listo. Todos esos ganglios de la base permiten la precisión y el desarrollo aún más de la motivación del factor de movimiento, ¿cierto? Entonces vienen varios elementos a configurarse. Después hay que sumarle a eso que hay que tener equilibrio y para eso también cumple una función importante en los ganglios de la base, pero principalmente también el cerebelo. ¿Listo? Y ahí es donde se precisa el movimiento. ¿Sí? Eso ya baja por la médula, decusa, es decir, se va para el otro lado, es decir, lo que se procesa en el lado derecho se ejecuta en el lado izquierdo, ¿sí? Y ahí es donde particularmente tenemos un movimiento de coger una taza de café, ¿sí? Así funciona más o menos, en resumidas cuentas, el proceso del movimiento en nuestro cerebro y cómo terminamos realizando una acción. ¿Listo? Pero entonces, es importante, muchachos, poder identificar o semiológicamente poder hablar de cuando hay alteraciones o cuando no hay alteraciones, tanto en la conación como en la ejecución. Entonces, lo primero es el término que utilizamos cuando no identificamos alteraciones en el deseo de hacer un acto psicomotor, es decir, no hay alteraciones en la conación, hablamos de eubulia, ¿sí? El prefijo eu significa en griego correcto y bulia significa deseo de hacer un acto psicomotor. ¿Listo? Es importante reconocer que la eubulia, ¿sí? O la alteración en la conación no es un signo, es un síntoma. ¿Por qué? Porque cada paciente sabrá si su deseo de moverse ha disminuido, ha aumentado o permanece igual. ¿Listo? Por lo tanto, es un síntoma, no es un signo. Entonces ya sabemos el término correcto para hablar de cuando un paciente no ha presentado alteraciones en la conación. Hablamos de eubulia. ¿Listo? Muy bien. Pero, por ejemplo, puede pasar que el paciente tenga un bajo deseo de realizar actos psicomotores. Deseo, ojo, no estoy diciendo que no los ejecute, no, simplemente estoy hablando de bajo deseo. ¿Sí? Cuando yo tengo un bajo deseo para realizar actos psicomotores, a eso lo llamamos hipobulia. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, que yo pueda estar hipobúlico si he realizado mucha actividad física durante el día. Es normal que no tenga deseo de realizar movimientos o de realizar actos psicomotores o de realizar algunas acciones. A eso lo llamamos como una hipobulia normal, no patológica. ¿Sí? Listo. Pero si el paciente refiere una hipobulia, es decir, un muy bajo deseo por realizar movimientos, y a eso le sumamos otros síntomas, como por ejemplo, síntomas afectivos, que los vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, la anedonia, que es pérdida de placer o motivación, ¿cierto? Por las cosas que normalmente puedo disfrutar. Si además le sumo hipotimia, que es estado de ánimo bajo,
Eso lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito. ¿Sí? Si a eso le sumamos alteraciones en los patrones de alimentación, ¿sí? Si a eso le sumamos, por ejemplo, alteraciones en los patrones de sueño-vigilia, si a eso le sumamos sentimientos de culpa, pensamientos de inutilidad, ¿sí? Pensamientos de minusvalía, incluso pensamientos de muerte, si todo ese espectro lo tenemos en cuenta, ¿sí? Empezamos a configurar un cuadro de lo que nosotros llamamos como un ente nosológico, un ente de enfermedad llamado depresión. ¿Sí? Listo. Hay una cosa, si ustedes miran en los criterios diagnósticos, no necesariamente les va a aparecer hipobulia en los criterios diagnósticos. Ustedes les va a aparecer enlentecimiento psicomotor, ¿sí? En los criterios diagnósticos de la depresión. ¿A qué se refiere ese enlentecimiento psicomotor? Se refiere a una disminución o de la conación o de la ejecución, porque también en la depresión, sobre todo con síntomas grandes, la ejecución puede verse afectada. El paciente camina más lento, el paciente habla más despacio, el paciente realiza las acciones con mayor torpeza, ¿cierto? Es decir, puede haber alteraciones en la ejecución. Lo que normalmente encontramos es alteraciones en la conación, pero también podríamos llegar a ver alteraciones en la ejecución. Por eso, en los criterios diagnósticos simplemente se deja como enlentecimiento psicomotor, porque puede ser enlentecimiento en la conación o en la ejecución. Normalmente, como les digo, encontramos es en la conación, pero por eso se los quiero dejar claros. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Perfecto. Sí, señor. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Por el momento no. Creo que te estoy oyendo muy pasito. Vale. Por el momento no. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos. Entonces ya sabemos que es la hipobulia. ¿Listo? ¿Sí? Bajo deseo por realizar actividades o movimientos. ¿Listo? También puede pasar, pero no sé esto por qué está tan lento. Ya. También puede pasar todo lo contrario. Y es que un paciente esté hiper, que significa elevado, ¿sí? Búlico. Un paciente hiperbúlico, ¿sí? Refiere muchísimo deseo por hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces el paciente que le dice, uy, no, tengo ganas ya de jugar tenis, pero jugar ajedrez, pero ir a comer. Es decir, tiene muchísimos deseos de acción en un periodo de tiempo corto. Eso puede ser normal, pero si vemos que no es típico en el paciente ese nivel de deseo, ¿sí? De movimientos, podemos estar hablando de que puede haber una alteración en la conación, pero hacia arriba, elevada. Es decir, una hiperbulia. ¿Listo? Hay una característica o una subcaracterística de la hiperbulia que se denomina la dromomanía y es cuando tengo muchísimo deseo de salir a caminar todo el tiempo. Es decir, es un deseo constante de voy a salir caminando, quiero salir a caminar, quiero salir a caminar, quiero salir a caminar, ¿cierto? Eso es un deseo constante. Eso se le llama dromomanía. La hiperbulia, muchachos, es muy típica en el trastorno bipolar cuando los pacientes tienen episodios hipertímicos, es decir, manías o hipomanías. Cuando tienen mucha energía, como mucha ensalada de palabras en su cabeza, ¿cierto? Como mucha logorrea, ¿cierto?
si ustedes se ponen a ver, muchas de las características que nosotros podemos empezar mucha fuga de ideas, perdón, empezamos a identificar dentro de las características psicopatológicas de los pacientes con trastorno bipolar, es que la hiperbulia, ¿sí? Es una característica típica del trastorno bipolar. Listo. Resulta que hay otro término que a veces es más común que la hipobulia, ¿sí? Que algunos simplemente lo utilizan con mayor frecuencia, ¿sí? Y es la abulia. El prefijo a significa sin conación, sin deseo, sin ganas de moverse. Listo. Muchas veces ustedes van a leer que un paciente está abúlico, es decir, su deseo de moverse está absolutamente restringido, no hay deseo, ¿sí? Eso puede pasar. Listo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ahí se fue la pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Listo, regálenme un segundo otra vez. Listo. Ahí ya ven otra vez mi pantalla. No. Sí, sí, Sí. sí, ahí ya se ve. Listo. profe. Perfecto. Comentarios, muchachos, opiniones, preguntas. Los veo muy callados. ¿Está muy difícil entenderlo? Profe, hola, Hola. profe, una pregunta. Entonces, ¿una persona con hiperbulía necesariamente tiene la dromomanía o no? No, no necesariamente. Es una muy buena pregunta. La dromomanía es un tipo de hiperbulia. Hay muchos tipos de hiperbulias, ¿sí? Puede ser que otra persona tenga disparado el deseo por hacer actividad física. Otra persona el deseo por escribir, calcular, realizar tareas particulares. En algunos casos, una que es muy común, que ocurre, por ejemplo, en pacientes con trastorno bipolar, es precisamente la dromomanía. A veces en pacientes con trastorno bipolar, con trastorno, perdón, obsesivo compulsivo, uno encuentra que una de las compulsiones típicas que terminan realizando es precisamente la dromomanía. Es un deseo constante de querer salir a caminar, 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 caminar. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? No necesariamente es el único tipo de hiperbulia. Como les digo, hay muchos tipos. Es ese deseo disparado de hacer muchas cosas. Eso es la hiperbulia. ¿Listo? Muy bien. Aquí, muchachos, como les mencionaba ahorita, las alteraciones, las posibles alteraciones en la conación, como son síntomas y no son signos, se evalúan a partir de lo subjetivo del paciente, ¿sí? Se reporta incluso en la historia clínica en un cuadrito que se llama subjetivo. No lo debo reportar en el cuadro de objetivo, porque no es un signo que yo pueda observar, medir y cuantificar. Es una referencia que hace el paciente. Listo. Esto es importante mencionar. Pero precisamente como hace parte de lo subjetivo, es muy importante saber leer el contexto de cada paciente. ¿A qué se refiere eso? Que yo por lo general, yo, Pedro Vélez, yo tengo un nivel de conación relativamente bajo. Es decir, a mí me cuesta un poco más de deseo de realizar algunas actividades en promedio. O sea, mi nivel es un nivel un poco más bajo, pero ese es mi nivel basal, ¿sí? Ese es mi nivel basal, ¿sí? No quiere decir que entonces estoy hipoúlico, no. Yo estoy eubúlico para lo que he sido toda mi vida, ¿sí? A menos de que ya sea un caso extremo, que mi nivel basal pues llegue a un punto en que no me permite hacer absolutamente nada y no ser funcional, pues entonces mi nivel basal sí es un nivel hipobúlico
que habría que tratar de intervenir. Pero si mi nivel basal me permite funcionar de alguna manera en el medio en el que me encuentro, ¿sí? Por más que en comparación con otras personas sea un poco más bajo, esa es mi eubulia. ¿Me siguen? Sí, profe, otra pregunta que Sí, tengo, qué pena. tranquilo, no se Eh, preocupe. entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, es una persona, las personas que no tienen deseo de hacer ejercicio, pero pues normal, ¿eso es considerado algo patológico o eso ya es algo muy subjetivo porque no han hecho ejercicio en toda su vida, no están acostumbrados? ¿Sabes qué es una muy buena pregunta? Es algo normal, ¿cierto? Porque las características de la eubulia es que de la eubulia es que yo puedo tener cosas que me deseo un poco más hacer, otras que no tanto, deseo otras, no deseo otras y así sucesivamente. O sea, en la eubulia nosotros tenemos una serie de actividades o conductas que deseamos más y otras que deseamos menos. ¿Qué pasa? Si empezamos a tener de un momento a otro, pues o progresivamente, empezamos a sentir que ya no deseamos hacer las que ni siquiera normalmente, a las que nosotros normalmente estábamos motivados, ¿sí? Ahí es donde uno ya empieza a hablar de que ese deseo por realizar movimientos está bajo. Y ahí sí hablamos de una hipobulia. Pero normalmente nosotros tenemos un nivel de deseo que fluctúa dependiendo de algunas actividades. Y ahí está nuestra eubulia. Listo. Entonces, por ejemplo, para alguien puede ser hacer Gracias. deporte, es de esas cositas que están como en la parte de abajo. Sigue estando la eubulia, pero está como de las de abajo. Pero, por ejemplo, puede ser, a mí, por ejemplo, me puede gustar tocar piano. Pues tocar piano probablemente para mí sea un poco más fácil empezar a desear ese movimiento. Entonces, ese puede estar un poquito más arriba en la curva. ¿Sí? Listo. Había una mano levantada. No, no, pero sí, iba a decir eso, como que sí se podía eso, como tomar como referencia un comportamiento normal o del paciente, pues como a lo largo del tiempo y que haya cambiado, que ya se puede decir entonces que habría una hiperbulia o bulia, como ese cambio dentro de la normalidad del paciente. Exactamente. Eso que estás diciendo, Cristian, es muy importante. Eso es clave. Siempre tenemos que evaluar cuál es el estado basal, el estado normal del paciente. Y si con el paso de los días o lo que nos está contando ha implicado cambios en el deseo de moverse. Ojo, y aquí quiero hacer una salvedad. Una cosa es sentir placer, otra cosa es desear hacer una actividad. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia, profe? Se las explico. Yo puedo desear, por ejemplo, leer un libro desde el deseo previo y cojo el libro, es decir, paso a la ejecución, paso de la conación a la ejecución, cojo el libro y empiezo a leer, empiezo a ejecutar un movimiento con mis ojos de pasar las páginas. Pero empiezo a leer el libro, llevo 2 o 3 páginas y digo, ay, está muy aburrido. Eso es el placer por realizar una actividad. Otra cosa es el deseo inicial por hacerlo. Cuando hablamos de la conación, estamos hablando es del deseo inicial, no del placer que me genera una vez ya he hecho esa actividad. ¿Sí me hago entender esa diferencia? ¿Sí, muchachos? Sí, profe, y acá entonces también tengo la pregunta. Por Las supuesto. personas que son adictas a hacer un montón de cosas, pero que, o sea, tienen el deseo, pero ellos, no tienen el deseo, pero saben que tienen el placer, o también viceversa. Entonces, Puede ahí, pasar ¿cómo ambas, sí. sería eso? Sí, mira, por ejemplo, un caso típico, la adicción a la heroína, ¿sí? Les voy a poner ese caso. Entonces, un paciente con adicción a la heroína, el proceso más o menos es el siguiente. Su cerebro, como ha estado recibiendo opioides, como la heroína, por mucho tiempo, su cerebro empieza a requerir cada vez más esos opioides de los cuales ha estado usando, ¿sí? Esa respuesta neuroquímica por esos receptores que están diciendo, hey, queremos opioides, queremos opioides, queremos opioides, ¿sí? Inmediatamente
activan la corteza motora secundaria y le dan a la persona el deseo por ir a buscar y comprar heroína. Entonces, ahí está la conación. La persona no puede no sentir deseo de realizar nada más. Entonces, hay una hipobulia en cuanto a actividades generales, porque se termina focalizando solo todo el deseo por realizar una acción que es ir a comprar heroína. Entonces, eso rápidamente pasa a la corteza motora primaria, a la corteza premotora, y empieza a planear, bueno, entonces voy a ir a la esquina de tal barrio donde hay un tipo que me vende la heroína más barata, ¿sí? Empieza toda la planificación. De ahí se va a los ganglios de la base, planifica todo el movimiento de ir caminando, de si tengo que girar, girar a la izquierda, a la derecha, bueno. Igual el equilibrio en el cerebelo. Esa es la ejecución. Y llega y consume, pero compró muy poquita heroína, no tenía mucha plata. ¿Sí? Listo. ¿Qué pasa? Esa persona tenía mucho deseo, mucha conación por llegar y consumir heroína. Pero como compró muy poquito, el nivel de placer, ya con la adicción que tiene, que puede experimentar, es muy bajo. Y va a quedar con la sensación de que no fue suficiente. Entonces, una cosa es el deseo inicial que yo puedo tener de hacer algo, otra cosa es el placer que puedo experimentar como consecuencia de haber hecho eso, ese algo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, hasta ahora? Y esto ya, si nos ponemos un poquito filosóficos, muchachos, pasa mucho que muchas veces el deseo no coincide con el placer resultante. Entonces, yo puedo sentir como, bueno, uy, qué dicha sería tirarme de un paracaídas. Y cuando me tiré del paracaídas fue la situación más frustrante y miedosa que he podido experimentar. No sentí placer. Entonces, yo puedo partir de un deseo. Otra cosa es que eso es lo que termina ejecutando, sí me produzca el placer que yo me puedo llegar a imaginar que me produzca. ¿Sí? Listo. Y de ahí entonces, más adelante, vamos a ver un concepto que se llama la anedonia. La anedonia, ¿sí? H, hedonia, se escribe con H después de la N. Ustedes saben qué es el hedonismo. Yo me imagino que lo han escuchado por ahí en filosofía y en algunas materias. El hedonismo es esa filosofía griega de búsqueda del placer, ¿sí? La anedonos significa el no placer, la no experimentación del placer. Entonces, una cosa es la hipobulia, cuando no tengo deseos por realizar actividades, y otra cosa es que las puedo realizar, pero no siento placer. Eso es la anedonia. ¿Listo? ¿Queda claro ese concepto, muchachos? Muy bien. Puede pasar, muchachos, que a veces un paciente presenta ambitendencia. Esto es muy raro, pero, por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia puede suceder. Los pacientes con esquizofrenia pueden experimentar la ambitendencia conativa. ¿Qué es la ambitendencia conativa? Y es que el paciente mismo refiere que tiene muchas ganas, pero a la vez no tiene ninguna ganas de hacer un movimiento o de hacer una acción. ¿Sí? Es como, y a veces también en la normalidad a nosotros nos pasa, que uno como que sí quiere, pero a la vez como que no quiere. A eso se le llama ambitendencia conativa. ¿Sí? Como les digo, en la esquizofrenia puede ocurrir, pero pues ocurre con mucha más intensidad y mucho más patológica, pues con más características de psicopatología que cuando nos ocurre a nosotros en la vida cotidiana. ¿Sí? Ojo, no con esto estoy diciendo que si usted en algún momento tiene ambitendencia conativa,
entonces tiene esquizofrenia. No, estoy diciendo que en la esquizofrenia a veces puede ocurrir, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos claro qué es el concepto de conación. Ahora hablemos de las características semiológicas de la ejecución. Las características semiológicas de la ejecución, ¿sí? Pues partamos de la no alteración en la ejecución. ¿Cuál es la no alteración en la ejecución? La euquinesia. También en algunos textos traducidos como eucinesia. Listo. Kinético, la kinesis es el movimiento, ¿sí? Entonces, sin alteraciones psicomotoras, ¿sí? En la ejecución, es decir, estamos hablando de la ejecución. Euquinesia, sin alteraciones psicomotoras en la ejecución. Listo. Incluyendo la expresión facial. Es que para yo subir, levantar, bajar las cejas para poder hablar, necesito ejecutar movimientos. Entonces, cuando hablamos de euquinesia, también hablamos de que hay una expresión no verbal, un lenguaje no verbal suficientemente fluido y expresivo. Listo. ¿Sí? Resulta que la alteración en la ejecución sí puede ser un signo, ¿sí? Porque yo la ejecución sí la puedo observar, ¿sí? Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ver si una persona particularmente realiza movimientos más aceleradamente o más rápidos, listo. Pero, y esto siempre se los digo yo, es, traten de dejarlo primero como un síntoma. Es decir, evalúenlo subjetivamente con el paciente. Después, si tiene recursos para evaluar la motricidad, la ejecución de movimientos de una manera objetiva, lo puede pasar a hacer de una manera objetiva. Pero inicialmente, déjelo como un síntoma. Pregúntele al paciente si últimamente se ha sentido más acelerado para hacer las cosas, si hace más movimientos de la cuenta, si se mueve mucho más rápido. Pregúntenselo al paciente. Y ahí es donde encontramos que puede haber hiperquinesias leves, moderadas o graves. Perdón. La hiperquinesia leve, ¿sí? Es un paciente inquieto, pero logra tolerar la entrevista la mayor parte sentado. Entonces miren que aquí les estoy dando una clave para poderlo evaluar objetivamente, ¿sí? Y es, nuestro punto de referencia va a ser si logra aguantar la entrevista sentado y cuánto tiempo lo logra hacer, ¿sí? Un paciente euquinésico, a no ser que tenga alguna lesión o alguna dificultad física en particular que no le permite estar sentado mucho tiempo, pero un paciente típicamente euquinésico permanecerá sentado durante toda la entrevista. ¿O me equivoco? ¿Sí? ¿Qué dicen, muchachos? Profe, sí, porque dice que sin alteraciones psicomotoras, entonces puede permanecer sentado durante toda la terapia. Es correcto, va a permanecer sentado durante toda la sesión. En cambio, un paciente hiperkinésico tenderá, tenderá a estar inquieto. Se parará una, dos vecesitas, pero rápidamente vuelve y se sienta en la silla. Eso es una hiperquinesia leve, ¿sí? Una hiperquinesia moderada es cuando ya el paciente también está inquieto, pero ya realiza más movimientos, se levanta varias veces del puesto, pero cuando yo le pido, don Francisco, venga, sentémonos y conversemos sentados, el paciente viene y se sienta sin ningún inconveniente. Pero al momentico lo ve uno otra vez parado. Eso es una hiperquinesia moderada en la entrevista psiquiátrica, ¿sí? Profe, Hola. una pregunta. Entonces, con los niños se evalúa lo mismo, porque los niños de por sí son
son más inquietos. Total. Entonces, Es una excelente pregunta. Con los niños no te sirve esta escala, y siquiera me lo dijiste. Con los niños no sirve esta escala porque normalmente los niños pues no se quedan sentados por mucho tiempo, ¿sí? Normalmente, ¿desde qué edades empezamos a ver esto? Desde los 14 años en adelante o desde los 13. De ahí para abajo no les va a servir esta escala. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños tienden a ser mucho más inquietos. ¿Cómo se evalúa la hiperquinesia en los niños? Hay diferentes metodologías, hay algunas escalas diversas. Por ejemplo, ¿sí? Una de las típicas es solo entrevista con los papás. Que los papás le digan a uno, es que últimamente está, pero hiperactivo, que no es capaz de quedarse quieto. Entonces, en parte, la entrevista con padres nos permite tener una mirada, obviamente subjetiva desde los papás, pero evaluar un posible cambio en la ejecución de movimientos del niño. Entonces, no tengan miedo a preguntarle a los papás, pero también nosotros le podemos hacer seguimiento a los niños, ¿sí? Por ejemplo, un niño que primero yo le pongo a hacer un juego, jugamos la Torre de Hanoi, que uno lo hace mucho con los niños, que es tratar de mover unas fichitas como en unas columnitas, ¿sí? Y tratar como de ponerlas en orden, ¿sí? Un niño que hace un mes era capaz de quedarse sentado realizando la actividad, ¿sí? Y un mes después, el niño pasa por esa actividad, pasa por otra, pasa por otra, pasa por otra, pasa por otra, podría ser signo de una hiperquinesia, ¿sí? Es importante hacer una evaluación muy profunda. Ustedes afortunadamente ven una materia que se llama intervención psicológica infantil. Ustedes la ven por allá como en séptimo semestre. Ahí van a profundizar mucho más en cómo evaluar algunos de estos signos y síntomas en niños. Pero hay muchas escalas, ¿sí? Listo. Es más complejo, ténganlo en cuenta, porque los niños pues tienen más características eh, motoras, entonces evaluar su motricidad es complejo, pero se puede. Listo. Y muchachos, ¿qué es la hiperquinesia grave? Ah, bueno, aquí me faltó voy a borrar esta diapositiva anterior que está mala. Sí. Ah, no, es que tiene esta parte que no me sirve. Borrémosla. Y aquí, listo. Entonces, hay una parte de la hiperquinesia leve que me faltó, que es hablar de los equivalentes motores de ansiedad, o los famosos EMAs. Y es cuando a muchos de ustedes les pasa, porque yo me he dado cuenta, que mueven el pie durante toda la clase, o la pierna, pues, ¿sí? O están todo el tiempo rascándose el pelo o tocándose el pelo, ¿sí? Listo. Moviendo los dedos, ¿sí? Esto de estar moviendo los dedos, ¿sí? Eso no es hiperquinesia, muchachos. Eso no es hiperquinesia. A eso se le denominan equivalentes motores de ansiedad. Es decir, son movimientos repetitivos producto de la ansiedad que se experimenta. ¿Sí? Listo. Entonces yo en vez de poner hiperquinesia, simplemente pongo EMAs, equivalentes motores de ansiedad. Listo. ¿Sí? Pero ahora hablemos de la hiperquinesia grave. ¿Sí? La hiperquinesia grave se refiere, ¿sí? La hiperquinesia grave se refiere a que ya el paciente no es capaz de permanecer sentado en la silla. Y uno, por más que se lo pida, el paciente no se sienta. Y si a eso le sumamos que empieza a tener una actitud, ¿se acuerdan de las actitudes hostiles? ¿Sí? Ahí es donde hablamos de que el paciente puede estar agitado. Entonces, características de la agitación, que termina siendo una respuesta psicomotora. 1, actitud hostil. 2, hiperquinesia grave. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes escuchen en la literatura que este paciente estaba agitado, o cuando estén trabajando en un hospital o estén trabajando en algún centro de salud y a ustedes el médico venga y les diga, no, es que llegó un paciente muy agitado, ya saben a qué se refiere. Y es que posiblemente estaba teniendo una actitud hostil y además estaba hiperquinésico. No necesariamente tiene que estar hostil, no necesariamente, pero en muchos casos sí puede haber hostilidad.
A veces empieza primero la hiperquinesia grave y después va apareciendo la actitud hostil cuando la gente repetidamente le pide que se quede quieto. ¿Sí? Listo. Los pacientes agitados la agitación puede aparecer en episodios psicóticos, en episodios maníacos, en un episodio depresivo es más difícil que aparezca, en un delirium hiperactivo, ¿sí? Delirium, acuérdense de esa desorientación que puede ocurrir por enfermedades físicas, puede aparecer también la agitación. ¿Listo? Entonces, son una serie de características que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces el paciente agitado logra disminuir su nivel de agitación cuando yo intento conversar empáticamente con él. Si eso no sucede y además el paciente está hostil y empieza una conducta de agresividad, ¿sí? El paciente se torna agresivo, ese paciente hay que o inmovilizarlo, ¿sí? Físicamente, o inmovilizarlo farmacológicamente, ¿sí? Eso se hace en centros de salud, no se pongan usted a hacerlo, pues, no, lo primero es su seguridad. Si usted en paciente se le agitó y se puso agresivo y se está poniendo hostil contra usted le pide de manera muy amable que por favor se sale del consultorio, que de esa manera no pueden seguir conversando. Y si el paciente sigue poniéndose cada vez más agresivo, usted váyase de ahí, ¿sí? Listo. Otra cosa muy distinta es en un centro de salud, en donde hay posibilidades de inmovilizar desde la ética y la humanidad al paciente sin hacerle daño, porque eso tiene un protocolo paso a paso de cómo se tiene que hacer, y además el uso de fármacos para ayudar a tranquilizar al paciente. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Profe, Hola. una pregunta. En caso de que usted esté dando pues terapia en un consultorio clínico y llegue un paciente agitado, donde pues obviamente hayan que usar medidas pues terapéuticas de compresión y todo eso, ¿qué hacen? Pues porque ustedes ahí no mantienen ni medicamentos, es un consultorio donde están ustedes solitos, donde no va a haber más gente. Dani, ahí está la famosa frase, huya que es mejor su vida a salvo que su vida en riesgo. ¿Sí? Mm, Es decir, si un paciente se pone agitado en un contexto como el que tú describes, consultorio, que no es un ambiente clínico, que no hay medicamentos, toda la cosa, ¿cierto? Si el paciente se puso agitado, mejor usted de manera amable le dice, bueno, yo me voy a retirar porque no puedo continuar con esta conversación. Veo que estás enojado, estás agresivo, puedo entender por qué lo puedas estar, pero yo no me puedo someter a esta situación. Yo, por lo tanto, me voy a retirar. Y es retirarse del consultorio, ¿sí? Y ya ir a buscar pues a los de seguridad y toda la cosa, bueno, entonces el señor se empieza a agitar. A veces, una vez me tocó llamar al 123 porque llegara la policía, ¿cierto? Con un paciente, estaba en un episodio muy agitado, ¿sí? Porque tenía una abstinencia por sustancias psicoactivas, entonces toca llamar al 123, ¿sí? La policía no tiene ni idea de manejarlo, pero al menos, pues que ellos ya se lo encargan de llamar a una contiene. ambulancia, llaman a paramédicos y toda la cosa, y bueno, entonces al final se terminaron llevando al paciente pues para urgencias. Pero sí, muchas veces toca. Ah, bueno, profe, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces ya vimos qué es la hiperquinesia, pues entonces vámonos para el otro extremo. ¿El otro extremo cuál es? La hipoquinesia, ¿sí? La hipoquinesia, ¿sí? Hace referencia a pocos movimientos, pero cuando los hace a una velocidad normal. Entonces miren que aquí ya estamos hablando de una diferencia importante. Una cosa es la cantidad de movimientos y otra cosa es la velocidad con la que se realizan los movimientos. Un paciente hipoquinético o hipoquinésico es el paciente que normalmente realiza pocos movimientos, ¿sí? Pero cuando realiza esos movimientos los hace a una velocidad razonable.
típica a la que él normalmente utiliza. Pero aquí viene otro prefijo muy importante, muchachos, que es el prefijo brady. ¿Sí? Yo sé que ustedes han escuchado el prefijo taqui, que hay gente que dice tati en vez de taqui. Entonces, tengo taticardia. No, se dice taquicardia con Q. ¿Sí? El opuesto a la taquicardia es la bradicardia. ¿Sí? Taqui acelerado, brady lento. ¿Sí? Entonces, la bradiquinesia no hace referencia a la cantidad de movimiento, sino a la velocidad lenta con la que la persona realiza sus movimientos. ¿Listo? ¿Sí? Un paciente puede estar hipoquinésico y además bradiquinésico. Pueden ir perfectamente juntas, ¿sí? Que eso, en muchos textos de semiología psiquiátrica, y a veces uno lo lee en las historias clínicas de los pacientes que le manda uno el psiquiatra, lo denominan como aquinesia. Es una pérdida casi absoluta de los movimientos. Es un paciente casi en un estado vegetativo, ¿sí? Listo. Listo. ¿Me siguen hasta ahí? El siguiente tipo de alteración en la ejecución psicomotora es el bloqueo psicomotor. ¿Qué es el bloqueo psicomotor? Es cuando el paciente empieza con un movimiento y se detiene súbitamente. Entonces, les voy a poner un ejemplo a través del habla, pero pues para que me lo entiendan. Muchachos, entonces yo estoy hablando y tengo un bloqueo particular. ¿Sí? Ojo, ¿sí? El paciente reconoce que tuvo un bloqueo psicomotor. ¿Sí? Listo. Eso es un bloqueo psicomotor y eso es un signo porque uno lo observa en el paciente, que empieza a tener bloqueos y sigue. ¿Sí? ¿Por qué hago la salvedad de que el paciente se da cuenta? Porque hay otro signo muy parecido, pero donde el paciente no tiene conciencia de lo que acaba de suceder. Y a eso se le llama ausencia epiléptica. En la epilepsia puede pasar que yo, y esto pasa mucho en los niños, que no necesariamente tengo convulsiones, sino que por el contrario, un niño, y esto ocurre mucho más en los niños, el niño está hablando y se queda bloqueado. Y uno le pregunta al niño o al adolescente, ¿qué te acaba de pasar? Y él no se dio cuenta que tuvo esa ausencia, ¿sí? Muchas veces, muchachos, esas ausencias, que es una manifestación de la epilepsia, que no es maligna, ojo, la mayoría de los casos se remite, es decir, desaparece con el tiempo, pero sí es importante una evaluación por parte de un neurólogo. ¿Listo? Es importante la valoración. Muchas veces los profesores o las instituciones educativas creen que es que el niño tiene un déficit de atención porque no sigue la escritura. Piensen, si yo tengo una ausencia y me estaban haciendo un dictado, me perdí 4 o 5 palabras y yo no entiendo por qué me las perdí. O sea, la profesora empezó a decir unas palabras todas raras. Inmediatamente la profesora revisa ese cuaderno y ¿qué va a decir? Ah, no, este niño no escribió muchas de las palabras que yo dije, tiene déficit de atención. O se para del puesto o no presta atención, se le habla y no responde. Claro, porque está teniendo ausencias. Entonces, a veces subestimamos muchísimo la epilepsia en niños, que no, como les digo, la epilepsia no siempre es con convulsiones. A veces la manifestación de la epilepsia es con ausencias. ¿Listo? Pero entonces les estoy mencionando el caso de las ausencias porque se parecen mucho a los bloqueos psicomotores, pero no son lo mismo. En el bloqueo psicomotor hay conciencia de que me acabo de bloquear y en la ausencia no hay presencia del reconocimiento. No, el paciente no reconoce lo que le acaba de pasar. ¿Listo?
Otra característica psicopatológica dentro de la psicomotricidad son las famosas estereotipias. Las estereotipias son movimientos rígidos que son característicos de cada paciente. Hay estereotipias que son bastante comunes, otras que son muy particulares de cada individuo, ¿sí? Entonces, dentro de las estereotipias encontramos las posturas estereotipadas, ¿sí? Que una típica que uno encuentra mucho en pacientes con trastorno de estrés postraumático es simular disparar. Entonces, yo estoy conversando con el paciente y el paciente de un momento a otro hace así, ¿sí? Levanta las manos. Es un movimiento rígido, fuerte, en donde adquiere una postura como si tuviera un arma en las manos, ¿sí? Listo. Eso es una postura estereotipada que es típica en el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Listo. Es resultado del estrés postraumático, esa postura estereotipada. También encontramos movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos, ¿sí? ¿Y cómo se describen en la historia clínica? Muy sencilla. Uno pone movimiento estereotipado, coma, como si subiera una escalera. Entonces, el paciente que está haciendo todo el tiempo así, ¿sí? O jalando una cuerda. Uno simplemente lo escribe como particularmente se muestra, o incluso uno le puede preguntar al paciente, ¿sí? Yo te quisiera preguntar, ¿el movimiento que estás realizando para ti representa algo, simboliza algo? ¿Se te parece algún movimiento que uno realiza en la vida cotidiana? Y el paciente muchas veces le dice, ah, sí, es que yo siempre a esto lo he llamado la subida de escaleras, porque de un momento a otro me da y empiezo a hacer como si quisiera subir por una escalera, ¿sí? Y me muevo y es un movimiento que es involuntario, pero lo hago, ¿sí? Listo. Entonces, miren, ahí les pongo un ejemplo. Movimientos estereotipados como si subiera una escalera. Listo. Así lo registra uno en la historia clínica. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Profe, Hola. ese movimiento rígido que nombran ahí se puede relacionar cuando los pacientes están como, digamos, que llegan en un estado de ansiedad y están, digamos, hiperventilando, que ellos se tornan a que pues los miembros superiores se les ponen rígidos. ¿Se puede describir en ese momento así o no tanto? No, ¿sabes qué no, Dani? Porque eso que me estás describiendo es típico de los EMAs. ¿Te acuerdas que los mencionamos? ¿Cierto? De los equivalentes motores de ansiedad. Esa rigidez física hace parte de los EMAs, porque es una tensión muscular, ¿sí? Pero es producto de ese ataque de pánico o de ese episodio de ansiedad agudo que están teniendo. Es más una EMA, no un equivalente, no una estereotipia, ¿sí? Ah, ¿Listo? bueno, señor. Estas estereotipias son movimientos como muy característicos, es decir, que implican como representan algo simbólicamente muchas veces para el paciente, ¿sí? Listo. ¿Son involuntarios? Sí, son involuntarios. Es decir, el paciente no los hace porque quiere, no. ¿Sí? Pero, ojo, y aquí vale una aclaración. Normalmente las estereotipias son del cuello para abajo. ¿Sí? Porque todo lo que movamos del cuello para arriba o de los hombros para arriba pueden ser tics. Pero ya los vamos a ver. ¿Sí? Bueno, muy bien. Otra posible alteración de la ejecución es la ecopraxia. ¿Qué es la ecopraxia, muchachos? El paciente repite el movimiento hecho por el examinador. Entonces, yo, por ejemplo, le hago así al paciente y el paciente me empieza a hacer así. Yo me sobo una ceja o me rasco la frente y el paciente se empieza a rascar la frente también. Yo me jalo la oreja y el paciente se jala la oreja. Yo me hago así en el cuello y el paciente se hace inmediatamente así en el cuello. Eso se llama ecopraxia. Todos los fenómenos eco, ojo muchachos, porque también está la ecolalia. Y es que yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y el paciente que me responde, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Los fenómenos eco, ¿sí?
son muy importantes por un aspecto particular. Ya les voy a mencionar. También está la ecomimia. El paciente repite el gesto facial hecho por el examinador. Entonces yo subo las cejas así de sorpresa y el paciente sube las cejas de sorpresa. ¿Sí? Yo frunzo el ceño como si estuviera enojado. El paciente frunce el ceño como si estuviera enojado. Yo finjo una sonrisa y el paciente finge una sonrisa. ¿Sí? Eso se llama ecomimia, que es un tipo de copraxia, pero muy enfocada en la mímica, en la cara. ¿Sí? Listo. Y ojo, aquí está el componente importante que les quería mencionar, y es que cualquier fenómeno eco, como la ecolalia, o sea, repetir lo que el otro dice, la ecopraxia, repetir movimientos que el otro hace, o la ecomimia, que es repetir movimientos faciales del otro, todos necesitan ser, cuando detectamos eso en un paciente, necesitamos sí o sí evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque los fenómenos eco pueden estar asociados a una depresión o una ansiedad, sí, pero en muchas ocasiones están asociados a la epilepsia. ¿Les queda claro eso, muchachos? Muchachos, ¿me siguen hasta ahí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, aquí también les pongo un listado de muchas patologías o muchos signos de patología en la función de ejecución. Están las coreas, ¿sí? Las coreas, ya les voy a mostrar algunos videos de ellas, ¿sí? Pero las coreas son típicas de la enfermedad de Huntington. Escriban ahí, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson? Las dos son enfermedades del movimiento, pero en la enfermedad de Parkinson son temblores, mientras que en la de Huntington son coreas. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, tenemos temblores en Parkinson y tenemos coreas en Huntington. ¿Listo? Esperen un segundo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver algunas adicionales. ¿Sí? Por ejemplo, los tics, las mioclonías, la distonía, la catatonía, la hipertonía, la hipotonía, movimientos de balanceo, manierismos, balismos o hemibalismos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Vamos una por una porque les tengo videitos de cada una. ¿Qué es una corea? ¿Listo? Yo no sé si todos ven ahí la pantalla. ¿Sí? Sí, As profe. opposed to the hypokinetic gait, we now have the hyperkinetic gait. Entonces, miren, el señor está de pie conversando con alguien, ¿sí? Está perfectamente conversando con alguien, no manifiesta por ahora ninguna alteración motora, aparentemente, ¿sí? Pero de un momento a otro, miren lo que empieza a pasar, ¿sí? Empieza a mover los hombros, ¿sí? Empieza y después empieza a dar algunos pasos, ¿sí? Como en el mismo puesto. Algunos le llaman a la enfermedad de Huntington como la enfermedad del borracho, porque son personas que caminan como si estuvieran borrachitas bajo el efecto del alcohol, cuando en realidad no lo están. Y a eso se le llaman coreas. ¿Listo? Entonces, es un movimiento coreográfico de como de desequilibrio, de tambaleo. Eso es una corea, muchachos. ¿Les queda claro cómo se ve una corea? Obviamente personas las pueden tener con mayor o menor intensidad, pero tengan en cuenta, movimiento como si uno estuviera borrachito, sin estarlo, ¿sí? ¿El paciente es consciente de ello? Sí, el paciente es consciente de ello. Siguiente movimiento, muchachos. La atetosis. Ojo, esto es muy importante, muchachos. Muy relacionada con enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. ¿Sí? Un virus, una bacteria, un parásito en el cerebro. ¿Listo?
Miren la mano y también los pies, ¿sí? Miren cómo encoge los dedos de la mano, ¿sí? Cómo los retuerce, ¿sí? Se le pide al paciente estire la mano y miren lo que hace, no la estira, los tiene doblados, ¿sí? Listo. Y miren, en los pies pasa lo mismo, retuerce los dedos de los pies, ¿sí? Miren, este paciente se le pide que camine, ¿sí? Miren que él puede caminar relativamente normal, pero sí tiene atetosis particularmente en sus pies y en sus manos. Miren que especialmente en el lado derecho del cuerpo. ¿Eso qué nos está indicando? Que posiblemente hay una alteración en el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Siguiente alteración, distonía. Voy a adelantarle un poquito. Miren, el paciente en este momento se ve corporalmente recto. Miren qué es una distonía, muchachos. Es una tensión muscular que genera posturas amorfas, anormales, ¿sí? Eso es una distonía, muchachos. Y uno se encuentra mucho este tipo de pacientes cuando, por ejemplo, han tenido o han intentado suicidarse con venenos herbicidas, matarratas. Cuando llegan al hospital y les hacen el lavado gástrico, muchas veces pueden tener algunas alucinaciones, algunos delirios, y obviamente para disminuir esas alucinaciones o delirios, o porque todavía están muy agitados, se les ponen medicamentos antipsicóticos. A veces, en algunos casos, el efecto adverso en las próximas horas sea una distonía. El paciente empieza a retorcerse en la cama, ¿sí? Eso va a ir disminuyendo con las horas, pero genera mucha angustia en los familiares y genera mucha angustia en los pacientes. Es un efecto adverso que a veces puede ocurrir y es por la interacción de algunos antipsicóticos con el veneno que el paciente utilizó, que a veces es muy difícil determinar específicamente cuál fue. ¿Sí? Listo, esa es una distonía. ¿La habían visto en alguna vez, muchachos? ¿Se la han visto a alguien? No, no. Está bien. Bueno, lo importante es que aquí estemos aprendiendo a reconocerlas. Listo. Perdón, ¿qué dijiste al principio? Tensión muscular que genera. Que genera posturas anormales. Ah, ok, gracias. Listo, con gusto. Muy bien. El siguiente tipo de alteración motora que encontramos en la ejecución es la catatonía. Muchachos, préstenle mucha atención a la catatonía porque se evalúa de tres maneras. Bueno, hay una cuarta, pero digamos que las básicas son tres, ¿sí? Y es muy común en pacientes con esquizofrenia o pacientes con trastorno del espectro autista, ¿sí? La catatonía es muy común en ambas y hay que saberla evaluar. ¿Listo? Les voy a decir cuáles son esas maneras de evaluarlas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la catatonía también es un incremento del tono muscular. ¿Sí? Y donde se abolen, pues no se puede permitir movimientos personales. ¿Qué se ve normalmente en la catatonía? ¿Sí? La primera forma de evaluarlo es lo que se conoce como el forced grasping. El forced grasping es, van a ver, es dar la mano forzadamente. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es con el paciente, con el que sospecho que tiene catatonía, yo le voy a ofrecer mi mano como para darle mi mano. ¿Sí? Y el paciente reacciona involuntariamente y me agarra la mano. Yo se la suelto, ¿sí? Le digo que la retire y vuelvo y le ofrezco la mano para dársela. Y yo inclusive le doy la instrucción, resístase, no me dé la mano, no me vaya a dar la mano.
y yo solamente le extiendo la mano y el paciente reacciona instantáneamente agarrando mi mano forzadamente. ¿Listo? Primer paso para evaluar la catatonía, ¿sí? El agarre forzado. ¿Listo? Ahí el evaluador le está diciendo, no me dé la mano, no me dé la mano, ¿sí? Pero el paciente le agarra la mano, ¿sí? ¿Listo? Esa es la característica típica, ¿sí? ¿Listo? La siguiente característica es el nivel de flexibilidad articulatorio, ¿sí? ¿Qué es el nivel de flexibilidad articulatorio? Es que el paciente, yo le intento poner, ¿sí? El brazo en una posición y miren lo que pasa con el brazo contrario, ¿sí? Entonces, yo le moví este brazo, se quedó en esa posición, pero además el otro brazo es como si fuera un espejito. Terminó con los dos brazos de la misma forma optando a esa posición, ¿sí? El tercer elemento es la oposición. Y es que yo intento retirarle el brazo o moverle el brazo y así el paciente quiera moverlo, se resiste al movimiento. Miren, lo intento mover hacia abajo, lo intento mover hacia mí y el paciente se resiste al movimiento. ¿Me siguen hasta ahí? Y el cuarto, como les decía, los tres primeros son los típicos, pero el cuarto es una versión negativa o al negativismo, ¿sí? Pero negativismo motor. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Que en vez de la respuesta motora, ¿sí? El paciente siente como amenazante mi mano y miren lo que hace. Pone una postura negativa de alejamiento, ¿sí? A eso se le llama negativismo motor, ¿sí? Hay una aversión al acercamiento mío. El paciente no es que lo odie a usted, que usted le caiga mal, que usted sea mal terapeuta, no. El paciente simplemente está teniendo una respuesta catatónica llamada negativismo motor. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Lo siguiente, muchachos, son los temblores. Resulta que hay tres tipos de temblores. Postural, que también se conoce como temblor esencial, temblor en reposo o temblor intencional, que se llama temblor cinético. ¿Sí? Es importante que conozcamos los distintos tipos de temblor que existen. Básicamente vamos a estudiar o vamos a describir tres tipos de temblor. Se produce cuando mantenemos el temblor postural, que es el que se produce cuando mantenemos una postura, cuando mantenemos una contracción muscular. Entonces, bueno, miren, ahí él nos está mostrando el famoso temblor postural. El temblor postural o esencial es que yo le pido al paciente que estire el brazo y por tratar de sostener el brazo en esa postura, la mano empieza a temblar. Es postural porque es una postura en la cual empieza a temblar, una postura quieta, pero que implica estirar un brazo, estirar un músculo. ¿Listo? Eso es un temblor postural. ¿Sí? Ya, el temblor postural, y es un temblor que para el MIR nos debe hacer pensar siempre en temblor esencial. También hay otros tipos de temblor que se caracterizan por temblor postural. Puede ser el temblor fisiológico, el temblor que tenemos todos, el temblor fisiológico exacerbado, algunos temblores farmacológicos, pero para el MIR generalmente pensaremos casi siempre en un temblor postural, pensaremos en un temblor esencial. El segundo temblor que veremos muy importante es el temblor de reposo. El temblor de reposo es el temblor de Parkinson y se produce. Entonces, ahora el que vamos a ver es el temblor de reposo. Como él lo dice, es el temblor típico de la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? El temblor de reposo. También se le conoce como parkinsonismo. ¿Sí?
Entonces lo llamamos temblor de reposo o parkinsonismo. ¿Listo? Postura, cuando no hay ningún movimiento. Y en el MIR, Entonces, el temblor de reposo es cuando no hay ningún movimiento. ¿Sí? pensar rápidamente Simplemente en yo estoy en enfermedad estado de Parkinson, o reposo, al menos ¿sí? en parkinsonismo. El tercer tipo de temblor que veremos Y empiezo a es temblar el de un temblor momento a otro sin intencional tener que o estirar el técnico. brazo ni nada, ¿sí? Simplemente estoy temblando todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo con mis manos abajo estoy temblando, ¿sí? ¿Listo? Y el tercer tipo de temblor es el temblor intencional o temblor cinético. ¿Listo? Intencional sería el que al mantener una postura no tiembla, pero a lo largo del movimiento se produce un temblor de gran amplitud. Fijaros que con la... Entonces, como él muy bien lo muestra ahí, en el temblor intencional, yo pongo una postura y en esa postura no hay temblor. Pero cuando empiezo a mover, por eso se llama cinético de movimiento, cuando empiezo a mover el brazo, ahí sí me empieza a temblar la mano. Yo dejo de moverme y dejo de temblar, pero vuelvo otra vez a moverme y otra vez empiezo a temblar. Ese es el temblor intencional. ¿Quedan claros los tres tipos de temblores, muchachos? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muchachos, las mioclonías son los movimientos típicos de la epilepsia, ¿sí? O los movimientos mioclónicos, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo. Pero acá es un movimiento mioclónico de una extremidad. Miren que no es de todo el cuerpo, es solo de la pierna derecha, ¿sí? Miren, si se le ejerce una presión, deja de moverlo. Cuando lo libera, entra otra vez en reposo y en cuestión de unos cuantos segundos, vamos a empezar a ver que esa extremidad vuelve otra vez por la respuesta eléctrica del cerebro a producir otra vez un movimiento mioclónico. ¿Sí? Listo. Miren que no está convulsionando en todo el cuerpo, pero sí está produciendo un movimiento eléctrico, es como un movimiento de electricidad. Por eso se llama mioclonía y es muy típico de la epilepsia. ¿Listo? Entonces ya saben, cuando ustedes les hablen de mioclonías o movimientos mioclónicos, ya saben a qué se refieren. Entonces el paciente tiene movimientos mioclónicos en el brazo derecho, ¿sí? Pues ya más o menos ustedes saben qué es, ¿sí? Muy bien. El siguiente, muchachos, es los tics, que ya les decía, son diferentes a las estereotipias. También son involuntarios, pero son movimientos mucho más sencillos, golpeados y normalmente de los hombros para arriba. Muy bien. ¿Pudieron ver los tics, muchachos? A veces pueden estar involucradas las manos también, pero normalmente es de los hombros para arriba. Ustedes pueden ver ahí que hay tics vocales o tics de movimiento. Tics vocales es que produzca un sonido. ¿Sí? Esos son tics sonoros o tics vocales, también se les conoce, pero también hay tics solo de movimiento. Entonces, es un movimiento en los ojos, un movimiento a un lado de la cara. Esos son los famosos tics. Miren que yo no puedo necesariamente describir el tic como las estereotipias. Las estereotipias son mucho más marcadas, más como
como más características, como si la persona estuviera haciendo algo en particular, o disparando, o subiendo una escalera, o barriendo, o trapeando, ¿cierto? Son movimientos mucho más característicos. Aquí son movimientos más golpeados, más cortos, que se repiten con alguna frecuencia. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Me faltó mencionar algunos acá, pues que no están no tengo videitos, pero se los voy a describir. Muchachos, la hipertonía y la hipotonía hipertonía es que los músculos están tensionados todo el tiempo y la hipotonía es que la persona tiene dificultades para tensionar los músculos. Esto pasa con algunos niños, por ejemplo, que han tenido parálisis cerebral, ¿cierto? Tienen dificultades para caminar porque los músculos no se tensan. A eso se le llama hipotonía muscular. Movimientos de balanceo, el famoso, no sé si ustedes ven ahí la cámara, pero yo no sé si ustedes han visto que a veces cuando un caballo permanece encerrado en una pesebrera por mucho tiempo, el caballo empieza a hacer esto. Se asoma por la pesebrera y empieza a moverse así. Yo no sé si ustedes han visto ese movimiento. ¿Alguno lo ha visto? Eso en los seres humanos Sí, también sucede. Y a eso se le llama movimiento por balanceo o movimiento de balanceo. ¿Listo? Muy bien. Están los manerismos. Los manierismos es cuando una persona no son, ojo, no son atetosis. Yo no estoy retorciendo las manos, no, sino que cuando hablo muevo las manos con un nivel de expresividad elevado, ¿cierto? Eso se llama manierismo. ¿Listo? Eso no necesariamente es patológico, pero en algunos casos se ha visto que los pacientes con trastorno bipolar en episodios maníacos empiezan a tener manierismos. Miren que son como movimientos como si fuera una araña, ¿sí? Listo. Manierismos, listo. Son movimientos de la mano. Y por último están los balismos o los hemibalismos. Un balismo es como si yo disparara una bala, o con mis brazos o con mis piernas. Entonces, como si disparara una bala, ¡pum! Se llama hemibalismo porque solo lo hago con un lado del cuerpo, hemi. Pero yo también puedo tener balismos en los dos lados, bilateral, ¿sí? Puedo dar puños y patadas de un momento a otro, son involuntarios, ¿sí? Y a eso se le conoce como balismos o hemibalismos. ¿Me siguen todos hasta ahí? Muchachos, y eso es el punto de psicomotricidad. Listo. Ya para la próxima clase, pues que nos vemos presencial, porque no tengo no tengo tratamiento dentro de 8 días, pero entonces dentro de 8 días sí nos vemos presencial y hablamos de afecto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, Listo, profe, profe. muchas gracias. Con Era mucho. usted. ¿Alguno tiene Profe, alguna pregunta? es que la planeación de la materia dice que para dentro de 8 días es el parcial. O sea que queda aplazado. Ah, muy buena pregunta. ¿Ustedes quieren que hagamos de una vez el parcial? Sí. ¿Lo hacemos ya? ¿Listo? Entonces dentro de 8 días hacemos parcial. ¿Listo? De una. Entra, acuérdense, entra todo lo que hemos visto desde el parcial anterior hasta acá. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días y cualquier cosa nos vamos conversando. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A ustedes, ahorita les mando la grabación. Profe, gracias. Hasta luego. Buen A día. ustedes. Chao.